hacia Jesús. En el capítulo anterior, que era el 13, veíamos cómo Dios, a través de los profetas, anunciaba al Salvador y también anunciaba, podemos ver, en el Antiguo Testamento los diferentes pactos que Dios había hecho con las personas, como el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y se anunciaba un nuevo pacto en Jesús al profeta Jeremías. Y concluíamos en ese capítulo del libro que Jesús es superior a todos los hombres y Él era superior a Adán, a los patriarcas, a los profetas, a los jueces y a los reyes. A todos los hombres reconocidos en la Biblia en el Antiguo Testamento, veíamos que Jesús era superior a todos ellos. Y ahora el Nuevo Testamento comienza relatando el nacimiento de Jesús, la vida, la muerte y la resurrección, y esto es lo que vamos a ver hoy con el capítulo 14. Y lo primero que encontramos al abrir el Nuevo Testamento son 4 relatos o narraciones sobre Jesús. Estos relatos son conocidos como los evangelios. Era para ver si estaban atentos. Los evangelios. Y los autores fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los evangelios fue inspirado por el Espíritu Santo, al igual que toda la Biblia, y fue escrito con una visión detallada sobre Jesús y el mensaje que él vino a proclamar. Hoy vamos a hablar, para empezar, el primer punto, el nacimiento de Jesús, pero primero vamos a ponernos en oración delante del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por un nuevo domingo, un nuevo primer día de la semana, Padre, donde lo apartamos para congregarnos, porque es el día del Señor, el día que está anunciado en tu palabra para adorarte como iglesia, como congregación, y por eso estamos aquí, Señor. Te pedimos que bendigas la enseñanza de tu palabra también, para que hoy podamos terminar este tiempo conociendo un poco más a nuestro Señor. Te damos gracias por esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El primer punto, como decía, era el nacimiento de Jesús, y este momento había sido muy esperado durante mucho tiempo. Era la llegada del Hijo prometido, del Mesías prometido. Y si me acompañan ahí a Mateo capítulo 1, versículo 1, el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, para ver cómo el autor nos presenta la genealogía de Jesús. ¿Alguien tiene la NTV por casualidad? No. Bien. ¿Lo podés leer entonces? Me gusta más cómo está en la NTV, Mateo 1:1. Mateo 1:1. El siguiente son los títulos de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Del versículo 1, Está bien, gracias, doctor. Del versículo 1 al 16 se detallan los nombres de los antepasados de Jesucristo, y en esa línea está David y está Abraham. Entonces se presenta ahí el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a David. Él es el descendiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones, y él es el descendiente de David, cuyo reino no tendrá fin. Esas promesas le había hecho Dios a estos hombres y se cumplían ahora en Jesucristo. Y la historia en torno a la concepción de Jesús no tiene nada que ver con el proceso natural de embarazo, y esto planteaba cierta polémica, ¿no? Porque, pongámonos en el lugar de José, María estaba embarazada, pero era virgen. Y la palabra de Dios dice que María era la prometida de José, y ella recibió la visita de un ángel donde le anuncia que iba a tener un hijo por medio del Espíritu Santo, y que ese hijo era el prometido de Dios y rey de Israel. Lo que la mayoría de nosotros hubiera pensado, poniéndonos en el lugar de José, y lo que él mismo pensó, era que María había cometido adulterio. Pero él, siendo un hombre justo, dice la Biblia, José era un hombre justo, no quiso avergonzarla en público, entonces pensó en romper el compromiso en privado, pero allí el ángel se le aparece a José también, le anuncia lo mismo que a María, entonces todo continúa según el plan de Dios. El nacimiento de Jesús, por lo tanto, fue milagroso, tal como lo dice la palabra. Una virgen concibió por la obra del Espíritu Santo, y podemos ver acá la fidelidad del Señor, ¿no? Todas las promesas que Dios viene haciendo, las viene cumpliendo. Todas, a lo largo de la Biblia. Aunque parezcan imposibles, Dios cumple sus promesas. Él es fiel a su palabra.
La divinidad y la realeza de Jesús había quedado manifestada ya desde su nacimiento. En ese momento un ejército de ángeles, cuando Cristo nace, proclama alabanzas a Dios. Y los sabios de tierras lejanas viajaban para visitarlo, se postraron delante de él y en señal de adoración también le llevaron regalos que representaban los tesoros de las naciones. Su nacimiento y la adoración que recibe Jesús nos muestra que Él es verdaderamente humano y que es verdaderamente divino. Él nació humano y recibió adoración, es divino. Se conoce esto como la unión hipostática y significa que solamente la persona de Jesucristo, solamente la persona de Jesucristo tiene dos naturalezas completas y verdaderas. Él es el hombre, Él es hombre plenamente. Eso lo podemos ver ahí en Juan 1:14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Ahí vemos la naturaleza humana de Jesús. Otro versículo que nos confirma esto es 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. Y también es Dios plenamente. Juan 1:1, el Verbo, Juan 1:1, dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Algunas Biblias adulteradas dicen que el Verbo era un Dios y lo ponen con minúscula, pero esas traducciones no son fiables y podemos ver entonces que el Verbo era Dios. Y otro versículo es Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, no es necesario que lo estén buscando, pero si lo desean lo pueden hacer. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Entonces podemos ver cómo él tenía esas dos naturalezas y era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Solo en Jesucristo se da esta condición. Y ahora llegamos al segundo punto, que es la vida de Jesús. Ya era un poquito más grande, pero seguía siendo un niño, y él ya mostraba una sabiduría y un entendimiento insuperable, y año tras año, dice Lucas 2:52, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entre el Evangelio de Mateo y el de Lucas encontramos una diferencia en cómo ellos presentan a Jesucristo. Mateo lo presenta como Jesús el Rey. Él describe el linaje de Jesús desde Abraham hasta José. Le escribió a un público judío y aparentemente lo que buscaba era establecer que Jesús era el heredero del trono de David y que era digno de heredar ese reino. Mientras tanto, Lucas lo presenta como Jesús, el Dios hombre, y traza el linaje desde Adán hasta José, va un poco más atrás, y él escribe para un público griego, donde aparentemente pretendía establecer la humanidad de Jesús, pero mostrando que desciende a través de Dios por Adán y que por lo tanto es un salvador para toda la humanidad. Mateo lo presenta entonces como el Rey y Lucas como el Dios hombre. Ahora fijémonos en el primo de Jesús. ¿Recuerdan quién era el primo de Jesús? O sea, Juan el Bautista, bien. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Predicó de él. La función de Juan era preparar el camino para el Mesías, para el Señor. Él llamaba al arrepentimiento a la gente y le decía que abandonara su pecado y que se vuelvan a Dios. Jesús es bautizado, ya de adulto, por Juan el Bautista, y en ese momento Dios declara ahí en Lucas 3:22, cuando Cristo se bautiza, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo, dice la Biblia, que desciende en forma de paloma sobre Jesús. Y todo esto es la aprobación de Dios sobre su Hijo amado. Ahí podemos ver también cómo la Trinidad estaba en simultáneo allí actuando.
Estaba todo pronto para que Jesús comenzara el ministerio aquí en la tierra, solo faltaba una cosa más, y era ser guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto, donde allí estuvo 40 días ayunando y fue tentado por Satanás. Y Jesús vivió una vida perfecta. Él fue tentado en el desierto, pero nunca pecó. En cada ocasión que fue tentado, Jesús tenía un escrito está para Satanás. Escrito está. Él le respondía al diablo con la palabra. No solamente citaba la palabra para resistir la tentación, sino que obedecía esa palabra que él citaba. Y qué linda enseñanza que nos deja, ¿no? En primer lugar, la respuesta a la tentación está en las Escrituras. En segundo lugar, lo que hace la diferencia es la obediencia a las Escrituras. Y por último, si pecamos, la culpa no es de Satanás, es nuestra. Él nos tienta, Él nos miente, Él nos engaña, pero los que tomamos la decisión somos nosotros. Tenemos esa libertad de decidir qué vamos a hacer. ¿Le decimos que sí a Satanás o le decimos que sí al Señor? Y a diferencia de Adán y Eva, que sí escucharon y creyeron lo que Satanás les dijo, desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, Jesús proclamaba la verdad, era obediente al Señor, y así como Adán y Eva también lo hizo, cedió a las tentaciones, el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto también cedía a las tentaciones. Podemos ver cómo las personas y el pueblo todo el tiempo iban fallándole al Señor, pero en todos los lugares donde el pueblo fracasó, el Hijo de Dios fue fiel. Fue fiel. Por eso tuvo una vida perfecta sin pecado. Y una cosa más que aprendemos de la vida de Jesús es que Él no perdió el tiempo. Jesús no perdió el tiempo. Él sabía que sus días en la tierra eran cortos y por lo tanto ahí se dedica ya directamente a llamar a los 12 discípulos para que lo sigan. Estos 12 hombres iban a caminar con Jesús, iban a observar todo lo que Él hiciera, iban a escuchar todo lo que Él decía, porque luego ellos tendrían la misión de continuar lo que Jesús había comenzado. ¿Y cuál era el mensaje principal que daba Jesús? Eso lo resume muy bien Marcos en el capítulo 1, versículo 15. El mensaje predominante que proclamó Jesús a lo largo de su ministerio fue: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el mensaje principal de Jesús. Él declaraba que con su venida el reino de Dios había llegado y con la venida del reino la gente tenía que arrepentirse, tenía que apartarse de sus pecados y creer en el Evangelio. Él confirma esta autoridad que tenía con milagros. Convirtió el agua en vino, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces para alimentar miles de personas, calmó tempestades y otro montón de milagros más que daban testimonio de esa autoridad que él tenía. ¿Y qué pretendía el Señor con los milagros? Primero que nada, atraer a las multitudes. Esto era una intención de él, de llamar la atención para que la gente se acerque y pueda escuchar el mensaje que traía el Señor. Pero no solamente esto, también pretendía dar a la gente un anticipo del reino de Dios. Una imagen clara de cómo Dios, a través de Jesús, iba a salvar a su pueblo y a arreglar el grandísimo problema que había con el pecado. Estos milagros de Jesús eran señales del reino, mostrando que en él había llegado la salvación. En cada uno de los milagros, él demostró que era el hijo de la promesa que había de venir. ¿Y cuáles eran las enseñanzas? ¿Cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Él proclamaba el Evangelio a través de sus enseñanzas. En el Sermón del Monte, por ejemplo, enseñó que el reino no se trata de apariencia, sino de una obediencia sincera a Dios. Él enseñó que no vino a abolir la ley, sino que la vino a cumplir. Él fue el cumplimiento de la ley. Enseñó a ocuparnos de hacer tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Enseñó que la adoración a Dios tenía que brotar de un corazón puro y no de una manifestación externa o superficial. Enseñó que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Enseñó y prometió que el que pierda su vida por su causa la iba a hallar. Enseñó a vivir para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros de apariencias o de una obediencia sincera? ¿Nuestra vida glorifica a Dios?
nos debemos hacer esta pregunta porque el reino de Dios tiene un vínculo directo con la manera en la que nosotros abordamos la vida. Ir a la iglesia el domingo no me hace creyente. Me hace creyente arrepentirme de mis pecados y creer, como decíamos recién, el mensaje que Jesús trajo. Y el fruto, por decirlo así, de creer en el Evangelio y arrepentirme de mis pecados es la obediencia. Entonces, yo produzco obediencia cuando soy convertido, cuando creo en el Evangelio, y tengo que buscar también agradarle a Dios en todo lo que hago. Sea acá, en nuestra casa, en el trabajo, en la placita, en el súper, tengo que buscar agradarle a Dios en todo lo que hago. El tercer punto es la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Él anunció que vino a morir. Acompáñenme allí a Juan 12, 27. Juan 12, 27. Dice: Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Él anuncia su muerte y podemos entender entonces que no solamente vino a anunciar el reino y a enseñar sobre el reino, sino que él vino a morir. Esa muerte iba a ocupar nuestro lugar. Y a medida que se acercaba al final del ministerio, Jesús iba hablando a los discípulos sobre su muerte. De todas maneras, ellos no terminaban de comprender bien lo que él estaba diciendo, hasta que claramente se los muestra en la última cena. En esta comida final, Jesús cambia el enfoque de la cena y empieza a hablar de sí mismo. Y en Lucas, vamos a leer ahí también, Lucas 22, versículos 19 y 20. 22, 19 y 20, dice: Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús les estaba diciendo que al ser quebrantado en su muerte, es como el Cordero de la Pascua. Los judíos sabían bien de qué le estaba hablando sobre la Pascua. Ellos sabían lo que era la Pascua. Su sacrificio era el cumplimiento de esa Pascua. Y así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto por la sangre del Cordero, ahora iba a librar a su pueblo del pecado por la propia sangre derramada de su Hijo. Este es el sacrificio del Cordero de Dios, pero es diferente al de el Éxodo, porque los que creen en él ahora iban a ser salvos y reconciliados con Dios para siempre. Jesús no murió como un mártir, como un mártir más común, sino que murió como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista cuando lo presenta. Lo podemos leer en Juan 1:29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y repasemos con más detalle qué es el Cordero de Dios. En el libro del Éxodo, como decía, capítulo 12, se puede leer que Dios da la instrucción para la Pascua. A la misma vez, el pueblo se estaba preparando para ser liberado en esa noche. Faltaba todavía la última plaga. ¿Se acuerdan cuál era? La muerte de los primogénitos. Esa iba a ser la definitiva, la muerte de los primogénitos. Entonces, la palabra Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. Y recordemos entonces que la última plaga era la muerte de todos los primogénitos, y Dios puso por señal, para que el ángel de la muerte pasara por alto, las puertas marcadas con sangre del cordero que cada familia había preparado, según las instrucciones del Señor. ¿Cuáles eran las instrucciones? Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto. Eso era una condición, tenía que ser sin defecto. Su sangre se colocaba en los postes de la puerta, y al verla, el ángel de la muerte seguía de largo, pasaba por alto esa casa. Como consecuencia, Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Y el Cordero de Dios, o sea Jesús, es el cumplimiento de la Pascua. Así como el Cordero de la Pascua salvó a Israel de la muerte y abrió el camino hacia la libertad, ahora Cristo con su sacrificio nos da perdón, vida eterna y verdadera libertad, porque ya no somos más esclavos del pecado.
Es decir, el cordero en Egipto fue una sombra de lo que iba a venir, porque Cristo es el cordero que Dios provee de una vez y para siempre. Ya no hacía falta más sacrificios a partir de ahí. Entonces la obra de Cristo fue consumada y fue suficiente. Imaginen ahí una familia en Egipto, ¿no? En ese momento, esa noche de la Pascua. Afuera todos, se escuchaba el clamor de la gente gritando y llorando afuera, ¿no? Sin embargo, en la casa donde estaba pintado con la sangre del cordero había seguridad. No porque la familia fuera perfecta, no porque no tuvieran temores, sino porque estaban bajo la sangre del cordero. Y de la misma manera, hoy nuestra seguridad no está en lo que hacemos o en lo que somos, ni en lo que intentamos ser, sino en estar cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Volviendo a la última cena, podemos ver el sufrimiento de Jesús. Todo comienza cuando uno de los discípulos lo traiciona. Todos sabemos su nombre, es Judas, el tesorero. Yo no tengo nada que ver. Lo traiciona por 30 monedas de plata y los líderes religiosos vienen a Getsemaní, lo arrestan, lo juzgan y si bien los cargos contra Jesús no eran válidos, ellos lograron persuadir a los gobernantes y también manipularon a la multitud para conseguir juzgarlo de esta manera. Y ya sabemos lo que hizo Poncio Pilato luego cuando se lo presentan. Se lavó las manos. Él no quería tener nada que ver con una revuelta judía, no quería tener nada que ver con nada de lo que estaba pasando allí por miedo a una revolución de la gente. Y entonces, eligieron liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Nunca olvidemos nosotros que Jesús fue humillado y torturado con las formas más crueles que se conocían en esa época. Las formas más crueles. No eran cosas agradables, ni siquiera de ver. O sea, yo imagino que si hubiéramos estado nosotros en esa época, no hubiéramos sido valientes ni siquiera de ver de lejos lo que le estaban haciendo. No quiero pasar por alto el sufrimiento del Señor, por eso me gustaría enumerar todo lo que fue pasando hasta la cruz del Calvario, ¿no? Y pensemos también que Él estaba soportando todo esto pensando en nosotros, en que lo que Él estaba haciendo iba a traernos perdón y libertad y reconciliación con el Padre. Él pensaba en su iglesia y fue tan cruel todo esto que, como decía, no creo que ninguno de nosotros hubiera tolerado verlo, ni de lejos. Nos impresionamos a veces cuando vemos las películas sobre Cristo, especialmente la Pasión de Cristo, que es una de las que muestra más visualmente, más atrapante, ¿no? En eso. Pero todo eso es fingido. La realidad fue peor. Se dice que las personas que recibían este nivel de castigo como recibió Jesús quedaban con los intestinos a la vista. En la espalda le destrozaban tanto los músculos que se le podía ver la columna vertebral. Era cruel, realmente. ¿Qué cosa sufre Jesús entonces? En Getsemaní fue traicionado por Judas con un beso. Lo arrestan como si fuera un criminal, con espadas y palos. Ante el Sanedrín recibe golpes y bofetadas. Lo escupen en la cara. Se burlaban de él, le vendaban los ojos y le decían: profetiza quién te golpeó. Ante Pilato y ante Herodes recibe acusaciones falsas en las que él queda en silencio, no se defiende para nada. Fue despreciado y burlado por Herodes y por los soldados de Herodes. Por los soldados romanos fue flagelado brutalmente con látigos, desgarraron su espalda y su cuerpo con las armas que tenían para torturar. Le pusieron un manto púrpura para ridiculizarlo, una corona de espinas en la cabeza causándole heridas y sangrado. Le pusieron una caña en la mano como si fuera un cetro y se arrodillaban burlándose diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Lo golpeaban en la cabeza con una caña, causándole heridas más profundas y más grandes. Camino hacia el Gólgota, cargó la cruz hasta no poder más. Y Simón de Cirene lo ayuda. Fue insultado y burlado por el pueblo mientras iba camino al Gólgota.
Ya en el destino fue clavado en manos y pies. Los soldados romanos echaban suertes por su ropa. Lo insultaron los líderes religiosos, lo insultó el pueblo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían, y se burlaban. Incluso uno de los malhechores que estaba crucificado junto con él también lo injuriaba. La peor y la más cruel humillación recibió el Señor, por vos y por mí. Por vos y por mí. Y qué fácil que es para nosotros pecar, ¿no? Viendo todo esto, y hoy en día pecamos y no pasa nada. Hacemos de cuenta que no pasa nada cuando pecamos. De repente seguimos pecando livianamente en vez de recordar el sufrimiento del Señor. Yo te animo hoy que si sos tentado para pecar, te pongas a leer Mateo 26 y 27. Vas a leer esto que acabo de escribir. Mateo 26 y 27, Lucas 23, Juan 19. El sufrimiento del Señor nos tiene que doler a nosotros. ¿Cómo voy a decirle sí al diablo cuando el que murió por mí lo sufrió todo por amor a mí? El diablo no nos ama, nos odia, nos quiere alejar del Señor. Entonces, ¿por qué a veces resulta tan fácil decirle que sí? Podemos leer estos pasajes que acabo de nombrar para recordar lo que el Señor pasó por mí y me estaba amando mientras pasaba todo eso. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Dios nos dio un espíritu de dominio propio, usémoslo. Usémoslo para resistir al diablo y obedecer a Dios. No es un invento, está escrito. Un espíritu de dominio propio. En los últimos momentos, allí en la cruz, Jesús pronuncia dos frases que quisiera leer. Una está en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la siguiente es Juan 19:30. Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En la cruz Jesús no solamente estaba muriendo como un pecador, pero sin haber pecado, sino que estaba muriendo por los pecados de la gente, por los nuestros. Fue separado de Dios en ese momento, pero pagó toda nuestra deuda por completo. Y la historia no termina ahí en la cruz, porque al tercer día el Señor resucita. Yo imagino en ese momento, ¿no?, cuando el Señor muere, los discípulos asustados, respirando olor a derrota, ¿no? Su Señor estaba muerto, colgado en la cruz. Su amado Maestro pasó años proclamando ser el Salvador prometido que vino a rescatarlos, ser ese rey que vino a reinar para siempre. Pero ¿cómo podía ser Salvador si no podía salvarse a sí mismo? ¿Cómo puede reinar si fue derrotado? Al tercer día la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado, tal y como lo había prometido. Dice Mateo 28, 5 y 6. Hablando el ángel dijo a las mujeres cuando fueron a la tumba, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Y ahí pronto Jesús se le aparece a ella, se le aparece a los discípulos finalmente, y esa aparición era con un cuerpo resucitado. En cuerpo resucitó. El Señor había transformado en sus seguidores el dolor, la tristeza por todo lo que estaban viendo, y la muerte por un gozo difícil de expresar, demostrando así una victoria contundente sobre el pecado y la muerte. Tal y como lo había prometido, Jesús cargó el pecado del mundo y venció a la muerte allí en la cruz. Su ministerio en la tierra ya había llegado al final y ahora debía volver al Padre. Él tenía que regresar. Y los discípulos tomar la posta de todo lo que él había comenzado. Tenían una nueva misión siendo testigos de Jesús por el mundo. Antes estaban escondidos por el miedo los discípulos, pero
cuando vieron al Señor resucitado, se renovaron sus esperanzas, salieron a proclamar con valentía que Cristo había resucitado. Ya no les importaba más nada lo que le hicieran, si los arrestaban, si los torturaban, no les importaba. Ellos tenían que anunciar con denuedo lo que habían visto. Y hasta ahora entonces, ¿cuáles son los hechos conocidos? Jesús fue torturado y crucificado, la tumba estaba vacía, más de 500 personas fueron testigos de ver a Jesús resucitado. Los discípulos atemorizados, días después, afirmaban esta resurrección, ya sin miedo. Predicaron ellos ante multitudes en Jerusalén, afirmando lo que habían visto. Y allí el cristianismo se empieza a extender rápidamente por todo el mundo conocido. Todos los apóstoles fueron torturados por no negar su fe. Y menos Juan, todos los apóstoles murieron de formas horribles. Solamente tenían que decir que no vieron a Jesús resucitado. Ninguno lo dijo. Fueron torturados y asesinados de formas horribles, pero nunca dijeron que no lo vieron resucitado, nunca lo negaron. Si todo fuera una farsa, ¿quién iba a perder su vida de esa manera? Por la causa, no tenía sentido. Los escépticos buscan explicar que Jesús no resucitó y utilizan algunas teorías para eso. Atentos los estudiantes de apologética. Yo voy a nombrar 5 de las teorías. Una dice que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se desmayó o que se desvaneció y luego, con el pasar de las horas, recuperó la conciencia. Otra teoría dice que eran alucinaciones de los discípulos, que solo imaginaron todo eso que estaban contando. Otra teoría dice que Jesús resucitó solo en espíritu, no en cuerpo. Otra teoría más dice que el cuerpo del Señor fue robado de la tumba por los discípulos para decir luego ellos que había resucitado. Y la quinta dice que estaban confundidos por el dolor, entonces se equivocaron de tumba y fueron a una que estaba vacía. ¿Y cuáles son las evidencias de la resurrección? Acá tenemos un montón de evidencias para repasar. Primero que nada, los soldados romanos eran expertos verdugos. Ellos tenían un montón de experiencia crucificando. Supervisaron la crucifixión y lo declararon muerto. Otra evidencia, ni los judíos ni los romanos pudieron mostrar un cadáver. Cuando la gente empezó a decir que lo habían visto resucitado, no pudieron mostrar un cadáver y decir, no, acá está muerto. Tercera evidencia, ¿cómo sería posible que Jesús fuera torturado, crucificado, lo atravesaron por una lanza en la cruz y puesto en la tumba, y allí logre desenvolverse las vendas que se ponían a los muertos, lograra desenvolverse, mover una piedra totalmente pesada desde el lado de adentro de la tumba, que imaginemos que estaba solo la puerta y el marco de la puerta, la pared, y él tenía que mover una piedra enorme que sobresalía de la puerta. ¿Cómo iba a lograr hacer eso? ¿Cómo iba a lograr derrotar a los soldados vigilantes y salir caminando más de 11 kilómetros, después de todo lo que le habían hecho? Por eso, imposible, ¿no? Más de 500 personas lo habían visto en el cuerpo resucitado. Los discípulos creyeron plenamente en la resurrección de Jesús y por eso murieron por la causa. Y otra más, los evangelios son relatos históricos. Son relatos históricos, no son simbolismos o alegorías. Bueno, en la Biblia tenemos 4 evangelios, pero una vuelta un pastor me dijo, el 5.º evangelio es la arqueología. La arqueología comprueba lo que la Biblia dice. Entonces, metafórico no es porque las evidencias están ahí. Los discípulos no encontraban consuelo por la muerte de Jesús, y si fuera una farsa, ni siquiera estarían tristes. Ellos sabían que había sido todo armado. Si el cuerpo hubiera sido robado, los discípulos habrían necesitado un plan perfecto. Esta me encanta. Un plan perfecto que incluía sobornar a los guardias, conseguir más de 500 testigos falsos que dijeran que lo vieron resucitado en cuerpo. Y todos esos testigos, más de 500, tenían que morir en su momento de morir con esta idea sin desmentirla.
Si Jesús solo resucitó en espíritu, como dicen algunas sectas, ¿dónde quedó su cuerpo? ¿Por qué no está su cuerpo? Jesús resucitado habló, comió, bebió y lo tocaron. Esto da fe de que la resurrección fue corporal o completa, no fue en espíritu solamente. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe no tiene sentido si la resurrección de Jesús no fue corporal. Otra más, los discípulos se dejarían martirizar por un engaño inventado por ellos mismos. Solo tenían que decir que todo era mentira, iban a seguir vivos. No lo hizo ninguno. Ellos pasaron de tener miedo y huir a predicar con valentía. ¿Cómo explicamos eso entonces? Y el apóstol Pablo es un testimonio particular de todo esto, porque él era perseguidor de creyentes y su vida cambia por completo desde que se encuentra con Jesús camino a Damasco, justamente persiguiendo creyentes. Y podemos ver cómo Pablo sufre en todas las cartas que le escribe, ¿no? Podemos ver cómo él sufre un montón de penalidades por el Señor, cómo está preso por el Señor y cómo da la vida por el Señor. Pablo muere decapitado por el nombre del Señor, por no negar su fe también. Ya vimos entonces el nacimiento de Jesús en Belén, en un humilde pesebre. Vimos cómo su vida fue perfecta, sin pecado, santo, sin pecado, lleno de amor. Murió en la cruz por nuestros pecados y recién veíamos su gloriosa resurrección venciendo a la muerte. Y todo esto nos recuerda algo fundamental. Nuestro Señor está vivo. Nuestro Señor está vivo. No seguimos a un personaje del pasado, no seguimos a un superhéroe de historietas, seguimos a un Salvador que es presente y poderoso. ¿Ustedes creen que Jesús nació? ¿Creen que Jesús nació? ¿Sí o no? Entonces tenemos esperanza. ¿Ustedes creen que Jesús vivió? Entonces nos mostró el camino al Padre con su vida. ¿Ustedes creen que Jesús murió? Entonces tenemos perdón. ¿Y creen que Jesús resucitó? Entonces tenemos vida eterna. Si crees todo esto que te acabo de preguntar, no desmayes en tu fe, porque el Señor mismo dejó su huella en los caminos de Judea, Samaria y Galilea. El mismo Jesús que cargó nuestros pecados y salió victorioso de esa tumba. Él fue exaltado y hoy está a la diestra del Padre. Está intercediendo por vos y por mí. Está fortaleciendo nuestra fe y esperándonos para recibirnos cuando finalice su propósito en nuestra vida. Entonces vivamos con gozo y fidelidad mientras esperamos su regreso. Vamos a orar y luego diferente a los otros C3, vamos a cantar una canción, ¿sí? Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por poder conocer un poquito más a tu Hijo amado, Señor, al Cordero de Dios, al que se inmoló en esa cruz para que nosotros podamos tener perdón y vida eterna al creer en su mensaje, Señor, al creer que Él ha resucitado de los muertos, siendo el primogénito de la creación. Te damos gracias, Padre, por todo esto y que cuando seamos tentados por el enemigo podamos repasar rápidamente cómo Él ha sufrido, Señor, para que nosotros hoy tengamos las cadenas rotas que nos esclavizan al pecado, Señor, y de esa forma podamos decirle que no a Satanás y sí a Dios, a la obediencia y podamos aumentar nuestra fe y creer en nuestro Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.